Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales. Sí, muy buenas tardes. El Quijote Digital y su programa Entre Líneas ha invitado al doctor Juan Carlos Perea, magíster en Derecho Penal, al coronel y abogado Miguel Orellana y al ingeniero Yarman Paz para ilustrarnos sobre el proyecto de ley de inteligencia enviado por el gobierno del ingeniero Daniel Noboa. El grado de violencia e inseguridad que reina en el país ha roto todas las expectativas que los ciudadanos ecuatorianos teníamos de la relación en relación al tema de seguridad. Incluso no hace mucho nos considerábamos una isla de paz, ¿verdad? Después de 7 años de haberse presentado y 4 de ser procesada en la Comisión de Seguridad, hoy el Pleno de la Asamblea resolverá en segundo debate la ley de inteligencia, que tiene algunos temas que causan preocupación, cómo hacer escuchas, ver mensajes sin autorización judicial, entre otras cosas, que revisaremos en el transcurso de esta conversación. Doctor Juan Carlos Perea, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Es verdad que esta ley busca prevenir y mejorar el trabajo del Estado para controlar y eliminar el crimen organizado y el narcotráfico? Buenas tardes con todas y con todos. Gracias, Patricio, por la invitación. Bueno, la pregunta es bastante interesante porque esta ley en sí, por sí sola, no busca cumplir ese fin. Ayuda a cumplir ese fin con otros proyectos de leyes que hay. Yo creo que si recordamos un poco la narrativa del gobierno desde enero del año pasado, si mal no recuerdo, con esto del conflicto armado interno, lo que la Corte Constitucional ha dicho que no hay conflicto armado interno, lo que muchos estudiosos han dicho que no hay conflicto armado interno. Yo en realidad soy un poco más flexible en esto. Yo considero que así como en su momento había la delincuencia, la desaparición forzada de las personas por parte de los órganos del Estado, hoy en día también hay desaparición involuntaria de las personas por parte de los ciudadanos. Entonces, si nosotros vemos al conflicto armado interno como antes ha sido, con gobiernos beligerantes, con cuestiones así como las FARC y cosas así que ha habido en Colombia, obvio no hay ese tipo de conflicto armado interno, pero sí hay un conflicto armado interno que causa zozobra a la sociedad, que es la guerra entre bandas, entre grupos GDO, por cuestiones económicas, por territorios. Entonces yo creo que el gobierno le apunta a ello. Hay que definir eso, hay que matizar aquello, hay que precisar aquello, sí. Y este proyecto de ley que se va a aprobar el día de hoy, me imagino, sobre inteligencia, es una pieza fundamental para aquello, conjunto otras leyes más. Mire, doctor, sí, a mí me parece interesante el tema porque realmente nos preocupa a muchos que ese control que se está estableciendo a través de la inteligencia se mete en las personas, en los ciudadanos, digamos, que a la final de pronto no estamos inmersos en esa lucha y que de pronto nos preocupa que esta ley nos obligue a dar información que a lo mejor, digamos, puede ser privada, ¿no? Ya, aquí sobre este punto creo yo que es bastante interesante acotar lo que dice el mismo proyecto de ley. El artículo 35 dice cuál es el objetivo, dice prevenir, reducir y combatir las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que atenten contra la seguridad integral del Estado. Y hay una parte bastante interesante, otro artículo que me permite concluir con lo siguiente. Esto es el artículo 53, dice de la prohibición. Se prohíbe al Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas recabar información sobre posesión, orientación sexual, posesión política, entre ellos dice, así como por la actividad ilícita que desarrollen en cualquiera de sus esferas de acción. ¿Qué es lo que nos quieres decir? En pocas palabras, este nuevo Sistema Nacional de Inteligencia va a tener una función: buscar información para poder procesar y producir conjuntamente con las otras leyes. No quiere decir que esta información va a servir para procesos penales. No, va a servir para dar acciones
de inteligencia y contrainteligencia sobre estas cuestiones que no son delitos comunes. Por ejemplo, si por obvias circunstancias las telefónicas dan datos como tienen que dar, se producen las intervenciones sin autorizaciones judiciales como ellos dicen, eso no puede ser prueba para mañana procesar a alguien por un robo, por un secuestro, una extorsión, alguna cuestión que no tenga que ver con este fin, por un GDO o alguna cuestión. Tampoco quiere decir que esta información va a servir directamente. ¿Por qué? Porque estaría chocando con lo que hay en el COIP, porque la Fiscalía tiene técnicas especiales de investigación. Y esas técnicas especiales de investigación, me imagino que la Fiscalía, se actúa con este órgano de contrainteligencia, va a poder hacer. Se me ocurre un hecho en 10 segundos. Se investigan datos, dan con una persona, un GDO, que quieren hacer un atentado contra un GAT municipal porque no les dan dinero o un contrato público, lo que fuere. Tienen estos datos, eso sirve para decirle a Fiscalía, y Fiscalía pide al juez, hace cualquier cuestión y da técnicas especiales de investigación. Eso sí sirve para procesar. Lo de acá no, porque lo de acá es solo para enterarme, para poder tomar las acciones necesarias. Correcto. Muy buenas tardes, coronel Miguel Orellana, un gusto tenerlo por aquí otra vez. ¿Es verdad que esta ley obligaría a las operaciones telefónicas, por ejemplo, a entregar información de sus abonados que facilite la investigación, identificación y localización? Esa realmente es casi una pregunta que ya en alguna medida la ha respondido aquí el doctor Perea. Bueno, sí están obligados, pero dentro del marco legal y constitucional. Así lo dice mismo el artículo 51. Entonces no hay la forma como quieren tergiversar, dice, cumpliendo, dice, las normas legales. Entonces, si estamos así, significa que lo único que se quiere hacer es evitar que le nieguen la entrega de la información. O sea, no pueden negarse. Lo que tienen que enmarcarse dentro de lo que dice la Constitución y la ley, y en base a eso, tenga. Lo que pasa es que, mira, Patricio, y gracias por la invitación, un gusto saludarlo al doctor Perea también y a todos quienes nos siguen por el Quijote Digital. Es importante ir entendiendo una situación muy clara. Nuestro país ha venido viviendo una crisis de seguridad porque ha estado trabajando vendado los ojos. O sea, peor que la justicia, ¿sí? Ha estado trabajando vendado los ojos. Y digo así porque desde los años 2007 en adelante se comenzó a desmantelar todo el aparataje de la inteligencia, ¿sí? Producto de eso, pues miren, era imposible saber lo que hace Pedro o Juan más allá de cuáles sean las intenciones de Pedro y Juan. O sea, no había cómo hacer nada porque no había ni siquiera los recursos, peor la intencionalidad. Hoy se está conformando una estructura en la que vemos que nace una cabeza con 7 brazos, ¿no es cierto? Entonces hay un director que es del Centro de Inteligencia Estratégico y tiene sus subsistemas. Tiene 7 subsistemas, dentro de los que están los 2 primeros, que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahí también ahí está aduana, hablemos de lo que corresponde a los centros de rehabilitación, y bueno, son 7 subsistemas que están enmarcados dentro de cada uno de ellos. Pero hay muchas aristas que hay que irlas entendiendo bien. A veces podemos verlas solamente con la intencionalidad, dice, le van a dar superpoderes. Sí, hay superpoderes. Dice, ¿poderes para qué? Solo para obtener información. Y la información dentro de la parte legal. ¿Sí? No hay nada que se pueda salir en contra de, porque mañana lo van a procesar a ese director, lo van a procesar por haber violentado un derecho constitucional, y ahí sí lo van a procesar penalmente. Entonces, no hay nada que se salga de la Constitución y la ley, mi querido Patricio. O sea, si hay un límite, digamos, si se quiere. Así está el 51, por favor, hay que leerlo nada más. ¿Sí? Correcto. Entonces, correcto. Ingeniero Yarman Paz, buenas tardes, bienvenido. Una pregunta, usted como ciudadano ecuatoriano, ¿qué le preocupa más? ¿La violencia prácticamente incontrolable que en cualquier momento le puede afectar, o que el Estado le esté vigilando, le obliga a dar información sobre sus actividades, sea como persona natural o como jurídica? Cuénteme. Gracias, Patricio. Saludos a los participantes, aunque no tengo el privilegio de observarlos desde mi cámara. No sé cuál es el problema que está pasando. No sé si ustedes me pueden observar. Sí. Saludos a Miguel, saludos al doctor Perea y a Patricio por igual forma. Como una persona más dentro de la ciudadanía ecuatoriana, por supuesto que la delincuencia como tal preocupa, dado que en los últimos años ha exacerbado a límites insostenibles e insoportables. Entonces, de emprender cualquier actividad resulta casi una suerte de
una suerte de paranoia para poder decir lo voy a hacer a sabiendas de que te juegas el pellejo en tu propósito. Entonces, obviamente que causa zozobra el tema de poder hacer alguna actividad. Y más aún, causa zozobra el hecho de que hay cosas que se manifiestan a través de los medios de comunicación, como el hecho de, por ejemplo, escuchaba que una juez como tal impide que todos los temas que vinculan a uno de los delincuentes más peligrosos del país que se fugó adelante de las narices de todos, cuyas evidencias como tal se permiten anularla. Yo me pregunto en qué parte de los escritos de las leyes están ese tipo de indicaciones que permiten tales actos que para mí son punibles, pero 100%, 100%. Y como esos, por ejemplo, los otros dos personas o muchachos que los capturaron y al otro día salen, muy a pesar de que la víctima todavía estaba detenida, presa. Entonces, todas esas cosas, la gente maneja el tema de justicia de una manera muy discreta, muy discrecional, perdón, discrecional. O sea, cada quien tiene una opinión que corresponde a lo que le conviene o al grupo al cual se está relacionado. Entonces, hay temas que realmente asustan. La justicia se la hace con dedicatoria. ¿Para qué tipo de personas? Valdría mi pregunta. ¿Quiénes son los que salen beneficiados con un poco de leyes que se escriben y muy poco se practican o se controlan? Entonces, la pregunta para los señores abogados que están presentes y la ciudadanía en general es, ¿cuál es el grado de cumplimiento de las innumerables leyes y que se ponen para poder trabajar y vivir de una forma bien en un país en donde su cumplimiento es demasiado bajo? Doctor Perea, te está preguntando cuál es la función, digamos, en este caso de la ley. ¿Realmente cumple con las exigencias de la ciudadanía de cuanto a seguridad y tranquilidad? Es que la ley está destinada, como se lo dijo en un inicio, a uno de los puntos. O sea, una ley no va a solucionar todo el problema. Tiene Correcto. que articularse entre varios cuerpos normativos. Esta ley lo que está haciendo es, por así decirlo, organizando bajo una misma ley, bajo una misma estructura, todo el sistema de inteligencia y diciéndoles cómo pueden trabajar. Tanto es así que les permite tener información sin autorización judicial para encontrar algún dato. Y sobre ese dato, si necesitan de fiscalía, si necesitan de lo que necesiten, procesarlo. Más o menos es como tener el ojo de Dios, por así decirlo, para saber a dónde entrar, y si sabemos que en tal finca, tal cuestión, hay armas o algo, porque con esta información tenemos, ok, se hacen las solicitudes a fiscalía hará lo que tenga que hacer y procesará. Esto es más o menos es para entendernos, y creo que en esa medida, creo yo, es totalmente racional. Porque si usted ni yo no tenemos nada que deber, nada que temer en este sentido, ingresa la información y no pasará nada. Claro que la información circulada o el tráfico que sí vaya a estar destinado a cometer ilícitos va a ser detectados por este órgano. Y al ser detectado, se procesará a través de fiscalía, de jueces, lo que tenga que hacerse para eliminar aquello. Entonces, Mire, pero hay una preocupación especialmente de constitucionalistas sobre este tema de la interceptación de información, eso de que uno tiene que verse obligado a entregar información, qué sé yo, de alguien que le denunció algo a uno, por ejemplo, en el caso de los periodistas. La pregunta es constitucional, ¿afecta a los derechos humanos como argumentan algunos? a ver, parecería que si no se leen los dos artículos que yo dije en un inicio, parecería que sí, pero esos dos artículos están bastante bien. Pondera, ¿qué dice? Solo en estas cuestiones contra la seguridad del Estado tiene estos filtros, estas competencias. Se exceptúa perseguir por raza, se exceptúa perseguir por cuestiones políticas e inclusive cualquiera de estas cuestiones, en cualquier delito que se haya cometido se exceptúa. No se podrá obtener esta información, solo se podrá en estos contextos. Es decir, si hay un periodista que está ayudando a un grupo terrorista o algún GDO a hacer algún atentado o alguna cuestión, va a estar, pero siempre y cuando esté esa información. Si es porque está cometiendo un cohecho peculado o alguna cosa, no va a servir. Eso lo está diciendo de manera clara el mismo artículo. Para cuestiones de delito en sus cuestiones, no, porque para eso se encarga Fiscalía. Claro, tendrá la información que se enteró, por así decirlo, de
de imprevisto, hoy me enteré una llamada que está ingresando sobre un cohecho o algo, le pasará a Fiscalía tiene que hacer lo que tiene que hacer, investigar, corroborar y verificar aquella cuestión. Pero no sirve, no pueden tener como pretexto, le voy a investigar a Patricio. ¿Por qué? Porque Patricio es opositor, porque Patricio es esto. No puede, ese no es el motivo. El motivo tiene que ser atentar contra la seguridad del Estado. Sí, pero eso, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, pero también depende de las personas a quien estén ahí dirigiendo o el gobierno le interese de pronto. Acuérdese del caso Balda, Sí, cuando el SENAI, que también era el centro de inteligencia, buscó la forma de hacerlo desaparecer, ¿verdad? Entonces, eso no garantiza realmente, la ley no garantiza, sino que creo que es importante también de quién dirija eso y por quién, digamos, lo pone ahí, que a mí me parece absurdo que se esté buscando la forma de poner a alguien que sea aparente del gobierno. Por ejemplo, escucho nombres como el ministro de la Gasca, qué sé yo, otras personas más que son afines al gobierno. Esto no debe ser así, eso debe ser algo técnico, científico y básicamente de quienes manejan o son profesionales, en este caso ya sea militares o sea policías, ¿no? Que hacen una carrera sobre el tema. Sobre quién decida, en realidad el debate tiene que ser bastante determinado, pero que sea alguien designado por el presidente, hay una cuestión, porque el presidente es el que maneja la política de gobierno, la cuestión, correcto, y quizás por ahí vaya, pero tiene que haber pesos y contrapesos. Sobre eso no sabría un punto de vista técnico cómo tendría que hacerse. Pero sobre lo otro, creo que Felipe Rodríguez, uno de los juristas más importantes del país, lo dijo con el proyecto de ley de desarticular la economía. Dijo, el proyecto de ley es muy bueno, yo también considero que es muy bueno. Aquí el punto es como todo en la vida, la ética de quien lo ejecuta. Porque nada en esta vida, ninguna ley te va a decir 2 más 2 es 4 para que no haya arbitrariedades. Siempre va a haber discrecionalidad por cuestiones morales de quien ejecuta. Y aquí el punto es eso, ¿quién ejecuta? Cuestiones morales. ¿Eso se puede controlar? Es imposible controlar la subjetividad de la persona que actúe. Puede usarlo para bien, para mal, lo puede utilizar escondiendo, lo que sea. Pero eso es algo que no se puede prever en una ley. Allí sí tiene que preverse a quién se designa para que ejecute la ley. Eso es correcto, o sea, el control me parece a mí que está a cargo de la Contraloría, el control de los gastos reservados. No. El tema, yo entiendo que esos gastos en alguna medida los revisa la Contraloría y de pronto ordena, con esta nueva ley parece que tiene que eliminarse en un corto tiempo. ¿Está bien eso, coronel? Bueno, hay algunas cosas de las que estaba escuchando. Primero hay que entender, Patricio, y la gente debe estar clara, ¿no? Todo el personal que va a trabajar ahí tiene que obligadamente pasar pruebas de confianza. Y son semestralmente ellos sujetos a estos exámenes de pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente están en una función que es demasiado álgida, donde van a manejar información que, podemos decir, el término es privilegiada, y no la puede manejar cualquier persona, ¿sí? Entonces, ellos son profesionales, porque he tenido muchos compañeros profesionales, en donde primero el proceso es recabar información. Luego de que recaban la información, eso entra a un proceso. Una vez que ha sido procesada esa información, recién hablamos de inteligencia. Y hay que ver el tipo de nivel de inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia táctica? Es la que sirve para que la fuerza pública pueda operar de manera rápida. ¿Cuál es la operativa? Para poder generar planes dentro de cada una de las instituciones, sean estas la fuerza pública o las instituciones públicas de las que estamos hablando. Y la estratégica ya va en otro nivel, a nivel ya Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y viene la política estratégica. La política estratégica es para poder generar las políticas necesarias a fin de proteger al país tanto en el ámbito de la seguridad como en el desarrollo. Entonces esas partes hay que irlas entendiendo, cada una de estas aristas que son importantes dentro de esa. Lo otro, en realidad, sí, quien va a ocupar ese cargo, Patricio, realmente debe conocer mucho, debe haberse preparado. Y hay gente que también se ha preparado, no solo en el ámbito militar, sino externamente, se han preparado dentro de lo que es este tema que es muy neurálgico, la inteligencia. Y manejar inteligencia es una condición muy crítica. Porque por eso mismo están considerando que cada uno de los funcionarios de las diferentes instituciones que van allá tienen que ser protegidos.
porque saben que le están manejando información que es muy álgida. Y producto de eso van a tener repercusiones. Y para eso los van a buscar proteger. Y a todos. Mira que producto de esto, inclusive, está dentro de la misma ley que a quienes trabajen en este tipo de actividades, si esto amerita, el registro civil tendrá que cambiarles la identidad, ¿sí?, con las reservas del caso, para que puedan cumplir esas funciones. Entonces hay muchas cosas que son muy buenas para proteger quienes hacen este trabajo, Patricio. Claro, yo entiendo que quien hace inteligencia es una persona que inclusive corre riesgo su vida, debe ser una persona muy preparada y de pronto conocedora del tema y dispuesto a todo, ¿no es cierto? Es una persona que se juega la vida. Ustedes ven, recién, no sé si fue en Manta, a 2 marinos que hacían el trabajo de inteligencia, los eliminaron. Entonces, la delincuencia tiene tanta plata, que para ellos buscar o cooptar la atención de gente que se deja llevar por el metal no es tan difícil, pues, Patricio. No es tan difícil. ¿Para qué? Para obtener información de quiénes son los que están trabajando en esa área. Entonces, ahí es importante siempre proteger las identidades, proteger la identidad. Una es la física y otra es la identidad en lo que se refiere a identificación. Entonces, así, para evitar que eso repercuta a quienes vienen atrás de nosotros. Claro, Yarman, la preocupación de los ciudadanos siempre pues será proteger la seguridad no solamente personal, sino de la familia. Y yo entiendo que eso es lo que nos preocupa a nosotros, que no estamos inmersos ni en el tema legal, ni en el tema militar, ni en nada de esas cosas. Eso no es una preocupación de todos los días. Y realmente no encuentro yo todavía la fórmula que nos dé, o el camino que dé el gobierno para que la gente ya vaya tomando una tranquilidad, por lo menos levantarse con la idea de que podía a poder regresar de nuevo a mi casa cuando salga a trabajar. ¿Qué se debe hacer o qué debería hacer el gobierno, Yarman, para que logremos conseguir esa tranquilidad que nos hace falta? Gracias por la pregunta, Patricio. En realidad se escucha una participación interesante de las personas que te acompañan y nuevamente yo me quedo más preocupado porque escuché una palabra de discrecionalidad y que depende de la discreción de A o B persona para actuar en leyes. Entonces, eso en realidad en el campo en donde yo me defiendo, que es en la parte de las ciencias, no aplica como una forma normal para mejorar las cosas que quieren obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Toda actividad como tal se desarrolla a través de pasos que van involucrados en procesos. Y los procesos como tal tienen controles que permiten verificar si los pasos que se tienen que dar son los adecuados para obtener un resultado que es el esperado. Ahora mismo con el crecimiento de la inteligencia artificial y diferentes tecnologías que permiten mejorar la forma adecuada de proceder, entonces yo digo, si tenemos varias herramientas, ¿cómo es que todavía podemos permitirnos pensar de que las cosas se pueden manejar a discreción? Entonces, si es a discreción, estamos complicados porque va a depender de la voluntad, del comportamiento, de diferentes temas de las personas que estén participando para poder hacer las cosas. Y en ese sentido nunca vamos a mejorar. Pero si existen procesos claramente identificados, con pasos claramente valorados y resultados medibles para saber si que está haciendo o no tal resultado positivo, la gente tiene la oportunidad también de participar y decir, pero aquí toda la gente se sorprende y participamos a través de las redes, participamos a través de comentarios y decimos lo que pensamos, pero no se mueve nada porque todo está anclado, todo está amarrado en el sentido de que no se puede hacer nada. Entonces, yo pienso que hay que reeducarnos todos y pensar que las cosas se pueden mejorar, pero con gente que en realidad esté dispuesta a hacer un cambio total sobre esto y los procesos mejorados de tal manera de que la tecnología, la inteligencia como tal se aplique, y ese sería un cambio que nosotros todos esperamos como sociedad. Sería otra herramienta de ayuda, pues sería prácticamente inteligencia artificial. ¿Está programado eso, tal vez? No. Porque yo pienso una cosa, por ejemplo, todavía nos falta un temita que es importante, la Corte Constitucional.
¿Va a resultar un freno en esta situación? Yo creo que va a dar una sentencia, una constitucionalidad condicionada, aclarando estos puntitos, diciéndolo, se debe entender en este sentido, en lo otro. O sea, debería ser así, porque como te lo decía antes del SET, para mí está claro lo que va a involucrar esta ley y lo que involucra el sistema de justicia, pero a veces es necesario aclarar lo que está claro como para dejar seguridad. Lo de la inteligencia artificial no debe estar en ninguna ley, porque eso sí es una herramienta con la que se puede mejorar la vida en cualquier aspecto. Entonces, seguro van a tener un departamento de inteligencia artificial para filtrar datos, porque eso ayuda muchísimo a filtrar datos, sobre todo. Imagínate que te mande todas las operadoras de ciertas personas. ¿Cómo filtras datos con inteligencia artificial? Pero aquí hay un punto como para que se quede claro. No es que se entiende. Cuando yo dije es discrecional y depende de la ética de la persona que actúe todo esto, no es que yo he cruzado los brazos y me he rendido ante aquello. Es que el sistema, esta ley, con lo que va a manejar es muy secreto en el sentido y muy sensible. Que la naturaleza de inteligencia es eso. Es de quemar papeles, de tener diligentes compartidos, que la información no la sepa una misma persona, que nadie sepa, por eso son gastos reservados. Entonces el legislador, sobre todo la Constitución ya ha ponderado que en este tipo de cosas se puede hacer ese tipo de gastos, ese tipo de ocultar nombres, de agentes encubiertos y todo lo demás. Y en este sentido es esa naturaleza. Imagínate si tiene que quemar los documentos, donde no se puede, donde todo es reservado. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad decir tal hecho es contrario? No se puede, no se va a poder verificar. Por eso la persona que dirija esto, el grupo que dirija, va a depender de ellos si lo hace bien o lo hace mal. Porque no hay manera de controlar después. No se va a poder controlar. Coronel, ¿cómo logramos encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas en particular? ¿Cómo lograr un equilibrio? Porque si bien es cierto el Estado con esta ley pretende, digamos, brindarnos o como herramienta darnos más seguridad, también hay que entender que podría afectar los derechos de las personas, ciudadanos común, por ejemplo, y cómo lograr un equilibrio de que no haya un abuso extremo. Alguien escuchaba decir, no quisiera estar en los zapatos del señor Goldbaum, que es suegro de la exmujer del presidente. Así decía, ¿no? Un tipo, y decía, yo no quiero estar en esos pies. ¿Por qué? Es que justamente a veces no logramos distinguir entre lo que es propiedad privada o civil con lo estatal. Y ese es un problema, digamos, realmente serio sobre este tema de las leyes que estamos hablando, ¿no? Sí, Patricio, siempre va a existir la condición de este tipo de situaciones que se pueden presentar. Y se pueden presentar ¿por qué? Y creo que me voy a tener que saltar rápido para poder decirlo de manera. El único que decide y entiende en realidad qué es lo que debe hacer es el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos un caudillo que es un autócrata y cualquiera que esté en el poder y quiere violentar la ley lo va a hacer. Por más que le diga que no. Peor aún si dice que sí. Entonces la ética moral, profesional, más allá del conocimiento, de la capacidad, de la experiencia, es lo principal. Entonces, si vamos nosotros a entender esto, hoy no tenemos ley, no hay nada, y no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es preferible? ¿No tener una ley o tener la ley? Es preferible tener la ley e ir viendo en dónde se quieren arrogar funciones y habrá que ir haciendo las reformas correspondientes. Pero lo peor que puede suceder en este momento es no disponer de una herramienta legal y una ley orgánica que proteja al país y a todos los que nacimos o vivimos en el mismo país de todas estas acciones que en realidad nos tienen en zozobra. Entonces, esa es la parte fundamental. Lamentablemente, y digo lamentablemente, hoy en nuestro país, hace poco decíamos antes de ingresar a la reunión, hay que ver por qué nuestro país es considerado uno de los países más inestables políticamente. ¿Por qué no tenemos partidos o movimientos políticos que realmente formen cuadros que entiendan lo que es la política y cuál es el rol del político?
Aquí todo el mundo lo que busca es tener poder. Y ahí viene incorporarse esa parte fundamental y la pregunta, Patricio. ¿Irán a respetar? Entonces, cuando una persona es profesional y entiende lo que es el respeto a la Constitución, a las leyes y para qué está el político, entonces yo creo que sí. Pero si tenemos gente que en realidad ve que goza de un poco de popularidad y cree que eso es suficiente para seguir en el poder, pues ya vimos, ¿verdad? En el 96 qué pasó con el loco Bucaram, y qué pasó después con Yamil Maguad, qué pasó con el mismo Lucio Gutiérrez. Entonces no podemos creernos que somos nosotros eternos y podemos irnos en contra de la Constitución y la ley, ¿sí? Así es que aquí lo que debe primar es la ética moral, profesional. Caso contrario, ninguna ley va a funcionar. Doctor, una consulta. Estábamos hablando de que la inteligencia artificial es una herramienta que me parece a mí serviría mucho, especialmente en el derecho penal. Sabemos que los jueces o están coludidos, o están amenazados, o están pagados, o comprados, digámoslo así, igual que los fiscales. ¿Por qué no utilizar inteligencia artificial para dictar sentencias? No. Parece bastante interesante la propuesta, pero bueno, esto ya se lo ha discutido hace 20 años en el proceso judicial. Jordi Neva, uno de mis profesores, por ejemplo, los teóricos del derecho, y es sencillo. Sirve la inteligencia artificial y debe servir para casos fáciles. Por ejemplo, una fotomulta. No hace falta pagar a un juez, ve la foto, ve la placa, ve todo. Casos fáciles donde no hay interpretación de normas, casos fáciles donde el problema de prueba no haya, por así decirlo, es algo evidente, puede. Pero cuando hay interpretación de normas, cuando hay prueba difícil como lavado de activos, delincuencia organizada, peculado, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe ser usada como una herramienta para filtrar datos. Por ejemplo, yo he estado en Colombia estos últimos meses por conferencias que me ha invitado al Instituto Colombiano de Derecho Procesal allá, y tengo amigos jueces que ellos utilizan inteligencia artificial para filtrar datos. Imagínate, cogen los testimonios del juicio y dicen, analízame incoherencias dentro de este testimonio. Te dice, sí, él afirmó diciendo, se me ocurre, que es ateo y terminó diciendo que Dios te bendiga. Hay una incoherencia. Y después dice, entre todos los testigos, incoherencias. Después te dice, bueno, ok, ¿cuál es la tesis más probable? ¿Cuál tiene? Comienzan a utilizarlo como una herramienta y eso ayuda a filtrar datos y a tener mejor juicio el juez y el juez a poder fundamentar de manera adecuada. Eso, para ese punto, sirve la inteligencia artificial en las decisiones judiciales y debería servir también para filtrar datos en la inteligencia. Hoy en día la inteligencia artificial tenemos que usarlo como el teléfono, como el vehículo. Si no lo usamos, no podemos desarrollarnos como sociedad. Yo utilizo inteligencia artificial para todos mis áreas personales y de trabajo. Ya, correcto. Entonces, si esta es una herramienta que nos puede ayudar, ¿por qué no usar, por ejemplo, los jueces sin máscara o máscara? Que sería, es que no hay manera. Yo lo que digo, me pongo a analizar, es que los jueces o son amenazados, ellos o su familia, o son comprados, o son ideológicamente identificados con... O sea, digo yo, sí. ¿Cómo logramos? Que no hay otra manera. Acabamos de ver el caso del juez que deja en libertad cuando justamente habían secuestrado a una señora asiática y lógicamente apareció muerta, pero ellos ya salieron libres antes de que se entere de lo que había sucedido. Entonces tenemos que actuar porque es que eso nos quita confianza. Sí, pero lo de los jueces sin rostro es algo que ya se ha negado por parte de organismos internacionales. Es que es un derecho humano conocer quién te juzga. Aplicaron en Italia, si no me equivoco. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo eso se ha bajado como la Corte Interamericana. Aquí el punto no es tanto los jueces con rostros o sin rostros. Aquí el punto es que debemos comprender, debemos entender que la presión no solo la sigue el juez por parte de la delincuencia. Los jueces y fiscales también son presionados por parte de instituciones. Hay jueces que están investigados ahora mismo. Un dato, y tú como parte de estos organismos nacionales de anticorrupción o que buscan identificar la corrupción, los jueces del Sistema Nacional de Anticorrupción, muchos de ellos están siendo investigados. Yo no sé si son culpables o no, no conozco, no tengo idea, pero están siendo investigados. Y estos jueces están administrando justicia. Entonces, ¿qué pasa si hay una persona que está siendo juzgada en cualquier etapa por un juez que está siendo investigado? Imagínate cuál va a ser la decisión.
La decisión va a ser, no voy a darle en contra a la fiscalía, porque si yo le doy en contra a la fiscalía me formula cargo porque me tiene investigado. Entonces, este tipo de cosas también tenemos que solucionar. Esto es corrupción por todo lado. Un juez investigado ya debería apartarse. Yo sé que hay presunción de inocencia, pero el órgano fiscal te investiga. Y el órgano fiscal en un caso X te está diciendo que tal persona es culpable. Y tú no puedes razonar si es inocente o no. Porque si te vas en contra de fiscalía, está tu propio proceso, por así decirlo. Esto debemos entender, mejorar en todo aspecto, pero no eso. La inteligencia artificial no va a reemplazar los jueces. Creo yo, en años. Sharman, una consulta. ¿Tú qué propondrías, digo, aquí a los amigos abogados, porque ambos son abogados, sobre qué es lo que se debe hacer para que recuperemos esa confianza que estábamos hablando hace un momento y que realmente parece que sigue un paso de tortuga y no logramos, digamos, concretar ese espíritu que todo el mundo está buscando, esa tranquilidad que todo el mundo está buscando y que creo, de acuerdo a más o menos a mis análisis, no la vamos a tener muy pronto que digamos, ¿no es cierto? Por favor, Yalma. Sí, Patricio, yo insisto quizá y me disculpo de antemano por lo mismo. Yo creo que todo radica en tener claros sus procesos con los que manejamos, pero los procesos que debemos cumplirlos, no simplemente estar escritos, sino cumplirlos, controlarlos. Es como todo proceso, si no tienes bien definido todas las características, difícilmente podrás obtener el resultado que esperas. Uno de los temas fundamentales es la capacidad. He escuchado decir que, claro, tienes jueces, tienes fiscales, pero probablemente la capacidad que tienen ellos tanto en la cantidad de temas que tienen que manejar, probablemente no les da ni siquiera para evaluar lo que viene a continuación. Entonces, para ellos, podrá ser una situación de decir, lo dejo a o aplico la ley acá, y entonces hay bastante discrecionalidad. ¿Cómo estamos con las capacidades de lo que tenemos como elementos de precautelar la justicia en nuestro país? ¿Estamos adecuadamente organizados? ¿Tenemos los pasos que son los adecuados? ¿Tenemos la gente competente para poder actuar en función de justicia? Todas esas son preguntas que nacen porque uno ve todos los días los casos que los medios publican y uno dice, no tenemos. Entonces, la gente quizá que está vinculada a esos temas no son los mejores. Y si no son los mejores, entonces, ¿cómo queremos mejorar a través de reescribir muchas cosas? Entonces hay que hacer un cuestionamiento serio a lo que es el manejo de justicia con todas las partes involucradas. La tecnología lo que hace es abonar para poder mejorar los procesos. La inteligencia artificial, lo mismo. Si tenemos basura en los procesos, lo que haremos es hacerlo más rápido, pero no hemos ido a la clave de las causas. ¿Cuáles son los problemas reales? La gente, las leyes. Entonces hay mucho que hablar. Y yo me pregunto siempre, si tenemos tanta gente vinculada en la parte de derechos, tantos profesionales, tanta gente que sale todos los años, yo no veo gente que se reúne en realidad para poder hacer un cambio que nazca desde esas mismas instituciones profesionales que están preparándose todos los días para poder mejorar su conocimiento. Entonces, yo iría a la fuente. Probablemente no estamos preparando los adecuados profesionales para cumplir con las tareas que les encomendamos. Y nadie ha cuestionado si que un abogado que sale de la institución A o B o C o D reúne las condiciones mínimas necesarias para ocupar los puestos que tanto necesitamos como sociedad. Patricio. Mira, Miguelito, realmente otra cosa que me preocupa es el CIES, o sea, el ente rector. Resulta que tiene que dar informes y la pregunta es, ¿cómo es que pueden ellos dar un informe hacia ellos mismos? Porque no establece que el informe o la explicación que dan está para ampliar, digamos, hacia la asamblea o hacia la gente, a la ciudadana. No, simplemente cuando ellos dan un informe se lo dan para ellos mismos y eso no me parece... No. Sí, así está Ahí en la está ley. claro, dice cada 3 meses a la comisión. No, pero a la Contraloría le da. No, a la comisión especializada en seguridad. Cada 3 Que meses está conformado por ellos mismos, que le dijeron a ellos mismos. O sea, yo digo, no, o sea, Sí, tratamos pero, de ampliar un poquito el bueno, tema para tratar de ser objetivos y lógicamente una de las razones por las cuales hay un problema es que no hay la seguridad y la confianza de que la gente o el ente funcione de manera técnica. Siempre hay una orientación política, siempre hay un interés partidista o particular Lo que- que define, digamos, nuestra situación.
Dos puntualidades. En lo que hablaron anteriormente quiere aportar. La única forma de garantizar justicia en este ámbito es que se entienda la vulnerabilidad que tienen los jueces fiscales y que se les dé la protección que ellos merecen. Como dicen, si hay que ponerles en un búnker, bueno, habrá que ponerles en un búnker a ellos y a sus familias, que estén asegurados para que puedan resolver en sus sentencias sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Es una cosa que debe estar bien clara. Caso contrario, son vulnerables todo el tiempo en esa parte. En lo otro, Patricio, no se olviden que las leyes son como un boomerang. Con la misma fuerza que la lanzas, a lo mejor regresa con mayor velocidad contra quienes la elaboraron. Y esta no es una ley que viene del Ejecutivo. Esta es una ley que nace en el Legislativo, ¿no es cierto? Entonces, la crearon, no los actuales, sino ya viene desde el año 2008, que estaba ahí durmiendo el sueño de los justos. Y a los cuantos años estamos hablando, prácticamente 17 años, que le están dando un tratamiento. Entonces, eso es importante. Ahora, lo que dije hace poco, ¿qué pasa si ellos no quieren entender que esta no es una ley hecha para ellos, sino es una ley que tiene que entenderse, primero, que debe proteger a cada uno de los ecuatorianos de cualquier acción que atente contra los derechos constitucionales de todos? ¿Sí? Ese es lo primero que deben entender, porque mañana a lo mejor les toca a ellos. Y ya está la ley. Una. Dos, sí, el derecho a tener una ley, a fin de que no se escuden en alguna argucia legal para impedir obtener información, procesarla y en base a eso tengan los elementos de juicio necesarios Fiscalía para que pueda formular cargos. Porque caso contrario, no le doy una información, no pueden actuar la fuerza pública. Bueno, entonces seguimos en la indefensión. O aprovechamos ahora esta oportunidad de tener una ley que sí nos permite, y eso por eso es importante aclarar. Primero se recaba información, Patricio. No es que con eso ya actúan. Esa es una información que obedece a otros pasos dentro del procesamiento para obtener inteligencia. Entonces, una vez que se confirman las actividades, ahí puede venir lo que se estaba hablando hace poco acá, que a lo mejor requiero que la Superintendencia de Telecomunicaciones tenga que darme información de esto de acá. ¿Por qué? Porque ya lo que tengo aquí me dice que solo me falta confirmar estas actividades, pero si no me da esa información, pues no puedo iniciar un proceso penal. Entonces, con esa información, muy bien, aquí tiene todo. Ahora sí, actúen, ingresen, obtengan, procesen y juzguen. Entonces, ese es un proceso importante que hay que irlo entendiendo, porque a veces decimos, es que esta ley va a violentar los derechos, es que esta ley... Bueno, ahorita estamos un poco más complejos porque no tenemos ley. ¿Y qué queremos? ¿Seguir indefensos? Pero hay abogados, y le escuchaba a un abogado penalista que es militar también y especialista en estos temas, decía que las leyes hay, todas existen. Lo que pasa es que no se las usa, no se las utiliza o se las maneja de manera, digamos, conveniente del momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, solamente en lo que decía mi y de hecho, Patricio. se ha aprobado eso. Sí, en lo que decía. ¿En qué parte o en qué ley está que para proteger la identidad del personal que trabaja en inteligencia tendrán que darle las facilidades correspondientes con la seguridad y prevención del caso para que él pueda tener otra identidad? ¿En qué ley está? ¿En qué ley dice que los gastos que se invierten dentro de inteligencia, una vez que el responsable de todo el control del gasto público, que se llama Contraloría y es del Contralor, una vez que haya supervisado que los gastos están realizados, eso tiene que desaparecer? Pero si él es el responsable y ve que algo está mal, pues tendrá que pedir que se aclare cómo se gastaron. Pero él es el ente que ha hecho todo. Se dieron el lujo hasta de quemar la Contraloría, pues, Patricio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, lo de incinerar sí hay. Lo de incinerar sí hay. Yo estuve como abogado defensor de alguien que trabajaba en la inteligencia y justamente eso fue uno de los problemas, porque el testimonio vital ahí era el de Contralor Pollitt, porque con él se sabía si incumplió o no cumplió. Y él estaba en Estados Unidos, no se pudo. Y la ley le permitía, porque yo te llevo mi cajita
que me dan todos los investigadores y te voy diciendo tanto por tanto, tanto por tanto, tanto por tanto, y tú me dirás sí o no, o me mandas un informe para que yo te complete. Pero solo queda tu juicio del Contralor. Pero ese juicio es solo económico. No es sobre si en realidad se utilizó para los fines materiales, para ver si en realidad son de cuestiones contra la seguridad. Para eso no hay. Actualmente es el COSEPE, ¿no? Bueno, el Consejo de Seguridad del Estado. Seguridad Pública ¿no? y del Estado. Ajá. Pero el Consejo de Seguridad Pública del Estado es un estamento de un nivel estratégico para entender la problemática del país y en base a eso cada uno tiene que emitir sus planes y acciones que deben aportar para poder mitigar, neutralizar o eliminar esos, digamos, amenazas que atenten contra la seguridad e integridad de los ecuatorianos y del desarrollo de toda la parte económica. Oye, doctor, una pregunta. ¿Usted tiene una idea más o menos clara y en qué puntos esta nueva ley mejora a la anterior o logra, digamos, que realmente se concrete todo lo que estamos aspirando nosotros como ecuatorianos? Más que ley anterior, como lo ha dicho el invitado aquí, no es que hay una ley, pero sí hay normas, sí hay reglamentos y todo esto demás. Pero sí mejora. Mejora, por ejemplo, en las técnicas de investigación, porque se debe entender que ellos van a investigar, van a hacer inteligencia. Nada con procesar judicialmente algo, no, van a entenderse. ¿Qué es lo que yo quiero comprender que no está claro en esta cuestión? Ellos van a hacer inteligencia para saber, por ejemplo, en tal finca, en tal casa, tienen una bomba que van a atentar contra el municipio de Manta, se me ocurre. Entonces, con toda esta información que ellos tienen, que no necesita estar filtrada por jueces, por fiscales, por nada, con toda esta información, ellos ya saben qué día llega el operador, saben qué día sale, entonces arman un operativo con fiscalía, con todos y les cae. Para eso debo entender que está esta cuestión, para evitar resultados, para estar a la par con los resultados de amenaza. Antes de que se dé el impacto de lo que fuere, actúan con orden con las instituciones, con fiscalía, con policía, con los que tengan, pero es para tener la información, no para procesar. No es que de allí va a salir un proceso o algo para investiguese que el tráfico X de la bomba es tuyo. Eso se dará la información, por así decirlo, y fiscalía lo hará. Ellos no tienen nada que ver. Esto es para evitar que nos explote una bomba, para evitar que haya un muerto, un presidente, un candidato a presidente, un asambleísta muerto, para evitar eso y detenerlos en el impacto. Para esto considero yo que está la ley, porque para lo otro está la fiscalía, para investigar lo pasado está la fiscalía, y tiene todas las herramientas fiscalía. Correcto. Yalma, una pregunta. Me parece que es importante saber, cuando se maneja fondos que no tienen control, es decir, fondos reservados, y no hay cómo fiscalizarlos, digámoslo así, ¿está sujeto o es muy susceptible a la corrupción, que es un tema que también preocupa? Por supuesto, Patricio, si tienes un manejo que no es el adecuado, por supuesto que como tal vas a tener dificultades en tu desarrollo. He escuchado con atención y yo lo que puedo decir, Patricio, y a los compañeros que están presentes en este panel, es que en verdad tenemos la oportunidad a partir de la ley que se está desarrollando y esperemos que sea perfectible en la medida de lo posible, nos brinde una oportunidad para poder mejorar temas que son de dominio público y que afectan a todos. Por supuesto que una ley como tal necesita la participación de toda una infraestructura, de gente, de etapas, de compromiso, de ética, etcétera. Y como tal, los recursos siempre van a ser importantes para que su desarrollo sea adecuado. Porque no podemos pensar como pasa, quizá cambiando un poco el esquema, no actuamos con eficiencia y con eficacia y pues los resultados siempre van a ser negativos. Vemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, en el municipio, un tema que está pasando y que ahora nos alarmamos cuando tenemos maquinaria que hemos dejado por años sin uso porque simplemente nadie le duele el bolsillo cuando es en la parte pública. Entonces los recursos simplemente gasta como que fuera indefinido. Es un tema muy delicado el tema de los recursos y para ello se requiere gente que sea sumamente ética y responsable con sus actividades. Siempre he dicho yo que la gente que está en la parte pública deben ser los mejores. Ojalá pues se entienda de esa
forma y se vinculen a la gente que realmente nos puedan ayudar a sacar adelante este país a través de las innumerables leyes que hay y las que están por generarse. Miguelito, unas últimas palabras, ¿cómo ves el futuro del país? Igual para los dos. Patricio, en realidad es preocupante. Y digo preocupante por la clase política que tenemos. ¿Sí? En realidad, yo quisiera elevar una voz de confianza para todos. Lamentablemente, nuestra clase política no se ha preparado políticamente. O sea, no entienden nada de política. Habrán con las manos contadas algunos profesionales que se han dedicado a hacer carrera dentro de la parte política, que bueno, pues hay que sacarlos de esa generalidad, pero hay que entender que en realidad hay muchos jóvenes que tienen 18 años, pues. ¿Cuál es la experiencia como un asambleísta ahora? O sea, ¿cuál es la experiencia, cuál es la vida política y qué es lo que puede aportar políticamente para construir mejores días en el país? Y hay muchos que en realidad en su vida lo único que han buscado es una oportunidad para tener poder y estar sujetos a todo tipo de discrecionalidad, que no quiero emitir más términos en esa parte, creo que eso es ya. Entonces, esperemos que nuestro pueblo y todos quienes habitan aquí, no solo el pueblo ecuatoriano, sino todos quienes habitan en el Ecuador y votan, en realidad vayan haciendo un análisis muy sesudo, porque la decisión que tome el pueblo mañana, pasado, es el futuro que nos espera a nosotros, a quienes seguimos viviendo acá. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Quiénes están conduciendo el país? ¿Quiénes están conduciendo el país? Y me refiero a alcaldías, prefecturas, a los gobiernos parroquiales, concejales, asambleístas y todo. Pues si hacemos un análisis y vemos. Así es que, por el bien del país, esperemos que nuestro pueblo sea el que decida cuál es nuestro futuro. Hablarte de que es un futuro promisorio, estaría mintiendo. Mi doctor. Sobre el presente, sí te puedo decir que estamos ya gota a gota para llenar el vaso que se ha venido llenando desde hace unos 7 años, 5 años atrás, en donde hemos visto las cosas fuertes, muertos en cárceles, toda la delincuencia afuera, que se ha venido cosechando antes allá, la verdad no lo sabemos, pero lo único que sí sabemos es que comenzó a reventar la bomba años atrás. Que este gobierno cogió una bomba, una papa caliente, es verdad. Que el pueblo ecuatoriano ha decidido darle la confianza, es verdad. Entonces yo lo único que aspiro ya desde el punto de vista personal, muy aparte de análisis académicos, es que le vaya excelente, que le vaya bien, porque es un año más, así como vamos, el país no va a aguantar. Mira como muchos negocios han cerrado, mucha gente ya no quiere ni siquiera vivir aquí. Entonces creo que estamos en el momento para tomar las decisiones adecuadas. Y creo que el gobierno tiene para tomar las decisiones adecuadas. Tiene la mayoría en la asamblea, tiene un gobierno ratificado por 4 años más. Creo que va a ser una asamblea constituyente por esto de la base manta. Vamos a ver cómo el pueblo le responde al voto por lo que ha venido haciendo en este momento hasta que llegue el voto. Entonces creo que tiene todo. Lo único que se le espera es, o se le augura inclusive, apoyo de todas las personas, mi apoyo, el apoyo de todos para ser críticos en estas cuestiones, construir algo, darle. ¿Por qué? Porque ya no es el beneficio del gobierno, es el beneficio de todos, de mis hijos, de mis familiares, de mis amigos. Porque es triste llegar un domingo o es triste salir a cenar y no estar seguros. Es triste para la gente que no tiene empleo, de ni siquiera ir a buscar un empleo porque ya no tienen ni siquiera seguridad. Hay gente que ya no se pone ni siquiera a emprender porque los vacunan. Entonces todo esto tiene que solucionar el gobierno y espero lo haga. Correcto. Yalman, tus palabras, por favor. Sí, gracias por la participación, Patricio. Yo creo que hay mucho por hacer, no se pierde la esperanza. Hay muchas ideas de por medio que mucha gente, como los panelistas en este momento y demás personas que están preocupados día a día por lo que pasa, podemos aportar. No he escuchado nada hablar sobre lo que la ciudadanía como tal, todos, podríamos hacer adicionalmente para mejorar las cosas. Es decir, tenemos un problema de seguridad que nos atraviesa todo, que nos sobrepasa, pero solamente estamos dependiendo de las fuerzas públicas como única manera para prevenir. Me pregunto, si Yalma Paz, como una persona que también tiene capacidad para poder actuar, ¿cuál es la oportunidad que yo tengo para colaborar? ¿Cuál es la oportunidad que tiene Patricio
para poder colaborar? ¿Qué debemos hacer para involucrarnos, para poder mejorar el estado en el cual nos encontramos? Entonces, hay muchas preguntas que podríamos hacerlas, porque el país no es responsabilidad de unas cuantas personas que por causas del destino están en donde están. Es responsabilidad de todos. Pero ¿cómo me involucro yo para poder hacer que esto funcione de manera efectiva? Y esa es la gran pregunta, Patricio, y para todos ustedes. Muchas gracias. Sí, oye, mira, realmente yo creo que todos los días la gente se levanta con la esperanza de que le va a ir bien, ya sea en su trabajo, ya sea que en el transcurso de ida hacia su trabajo o su casa no le suceda nada, que llegue la tarde y tenga para cubrir, digamos, los gastos de su casa y pueda descansar tranquilamente, llegue como una especie de triunfo, pero sin embargo eso como que te quita la concentración de lo que quisieras hacer en tu vida, de tu trabajo, porque estás preocupado de una cuestión tan elemental que se supone que es el Estado el que tiene que garantizarte esa tranquilidad y confianza. Yo también creo que este gobierno en alguna medida tiene esa fuerza en este momento y creo que la voluntad de transformar y de mejorar el país. Lo único que tenemos que hacer es unir fuerzas y, como dice mi amigo Yalma, ser más activos como ciudadanos y poder, digamos, aportar para que no sea solamente uno o dos entes los que metan el hombro y busquen la transformación de este país. Creo que es obligación de todos nosotros. Yo les agradezco mucho la ilustración que nos han dado tanto a este medio como a la ciudadanía. Muchas gracias y espero volveros a ver otra vez. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. El Quijote es una radio digital